Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Dios les bendiga enormemente. Vamos a darle continuidad a la temática que se trabajó en la semana anterior, ¿sí? Entonces, aquí les comparto pantalla con el fin pues de mostrarles como tal lo que se va a trabajar y son los elementos químicos, específicamente sus propiedades, ¿sí? Entonces, inicialmente decirles que los elementos químicos son sustancias puras que se encuentran formados por un solo tipo de átomos y por eso no se pueden separar en sustancias más sencillas, porque ellos son las sustancias más sencillas que hay en la naturaleza. Bien, por tanto, no se pueden dividir, pues separar ni con métodos químicos. ¿Vale? Los elementos químicos se encuentran en el medio. La mayor parte de ellos son naturales, es decir, que se encuentran en la naturaleza, y otra parte de ellos son creados artificialmente o se encuentran en el espacio exterior. Más o menos se conocen alrededor de 120 elementos químicos, ¿vale? Y todos ellos se organizan en la tabla periódica, ¿sí? Aquí haciendo pues un recorderis de lo de la semana anterior. La tabla periódica es una herramienta que organiza de forma lógica, de forma coherente, los elementos químicos, ¿sí? Entonces, recordarles pues que se organizan por medio de grupos o familias, que son las líneas verticales que nosotros vemos aquí, y que existen 18 familias. Y también hay un orden horizontal que hace referencia a los periodos y hay desde el 1 hasta el número 7, ¿sí? Estos de acá abajo también hacen referencia al periodo 6 y al periodo 7 y se conoce como tierras raras, pero también hacen parte de los metales que están aquí en el centro. Entonces, veíamos que hay tres categorías: los metales, los no metales y los metaloides. Los metales son todos aquellos que están aquí pintados de azul. Ay Dios, pintados de azul. Y corresponde más o menos a las 3/4 partes de la tabla periódica, es decir, mucho más de la mitad. Los no metales son los que se encuentran en verde y los metaloides los que están en el medio de los dos, que poseen características tanto de los metales como los no metales. ¿Listo? Ok. Entonces, decirles que no hay dos elementos químicos en la naturaleza que presenten las mismas propiedades químicas ni físicas, o sea, no hay dos elementos iguales. Ellos se diferencian pues con unas características específicas denominadas propiedades. Recordemos que son las propiedades físicas y químicas. Las físicas son aquellas características que se pueden medir, que se pueden observar, que se pueden determinar sin que haya una alteración en la estructura atómica, pues, del elemento X. Entonces, algunas de ellas son la textura, la elasticidad, el punto de ebullición, punto de fusión, conductividad, ductilidad, propiedades organolépticas como el color, el olor, el sabor, el estado físico, la densidad, entre muchas otras. Y las propiedades químicas son aquellas características que resultan de, digamos que un cambio o modificación en la estructura atómica de los elementos químicos. Algunas de estas propiedades son estado de oxidación, alcalinidad, reactividad, poder calorífico, pH, es decir, potencial de hidrógeno, y potencial de ionización, entre muchos otros. ¿Sí? Como les decía, hay muchos elementos químicos y hubiera sido significativo poderlos abarcar todos, pero por tiempo no se puede. Entonces, en este caso, les he venido a presentar un elemento químico, el mercurio.
determinando así sus propiedades físico-químicas, también su ubicación y los usos, ¿sí? Entonces, inicialmente aquí les muestro la tabla periódica con el fin de conocer la ubicación del mercurio. Entonces, aquí lo subrayo. Les comento que el mercurio fue descubierto por allá en la antigüedad por los romanos y se simboliza con la H y con la G, debido a que en ese entonces ellos le denominaron hidrargyrum, debido a que esta palabra simbolizaba plata líquida. Y pues en ese entonces el mercurio era el único metal líquido en la naturaleza. Entonces, de ahí su símbolo. Este elemento presenta un número atómico de 80, es decir, que tiene 80 electrones y una masa atómica de 200.59. Está ubicado en el grupo 12 o también 2B y en el periodo número 6. ¿Sí? Otras propiedades del mercurio es que es un metal líquido, como les decía anteriormente, es brillante, de color muy parecido a la plata, es muy buen conductor tanto de calor como de electricidad, presenta un punto de fusión de menos 38 grados centígrados y un punto de ebullición de 357 grados centígrados y una densidad de 13,9 gramos por mililitro. Por sus propiedades, este elemento es muy usado en la naturaleza, ¿sí? Antes de presentarles los usos, les comento en dónde se ubica. Se ubica o sea, lo podemos encontrar en el aire, también en el agua, pero en cantidades muy bajas. Más que todo, este elemento se ubica en los suelos, formando parte pues de muchas rocas volcánicas. Existen alrededor de 20 minerales que presentan este elemento químico, el mercurio, pero el que está en mayor cantidad es el sulfuro de mercurio, ¿sí? De ahí se realizan pues procesos de estos minerales y ahí es que pueden como tal sacar este elemento químico. Se utiliza para hacer termómetros, barómetros, nanómetros, que son instrumentos de medida en la medicina. También lo utilizan para hacer interruptores, para hacer lámparas fluorescentes e inclusive para hacer amalgamas dentales. Otros usos se encuentran en pilas, en algunas lacas, pinturas e inclusive lo utilizan para hacer investigación científica en el campo pues de la medicina y es utilizado para realizar productos químicos con el objetivo de contrarrestar el ataque de algunas plagas, pues de algunos microorganismos a cultivos. Entonces, por eso es importante. Pero el uso es controversial, porque inclusive aquí en Colombia está prohibido en las minerías utilizar este elemento químico. ¿Por qué? Porque es muy tóxico tanto a las especies que habitan en el agua como para nosotros los seres humanos. ¿Pero por qué? Este elemento se utiliza mucho en minería. ¿Por qué? Porque él se une fácilmente tanto al oro como a la plata, formando como amalgamas, ¿sí? Es decir, se unen. Entonces, como este presenta un punto de ebullición muy bajo, lo que hacen es calentar las amalgamas que se forman con el oro. Entonces, como se evapora muy fácil, pues se evapora el mercurio y queda el oro, que es el elemento que se necesita. Entonces, por eso es utilizado mucho en minería. Pero entonces, este metal cuando lo utilizan, pasa a los cuerpos de agua, ¿sí? Ahí es captado y absorbido por el plancton o por las especies pues vegetales y los peces se alimentan de este plancton, de estas plantas, pues por decirlo así. Nosotros nos alimentamos de estos peces, entonces este se va bioacumulando en los peces y posteriormente en nosotros. Nos causa efectos dañinos al sistema nervioso, al sistema inmunológico, a órganos como los riñones, como los pulmones, pero más que todo causa daño en las madres gestantes. Entonces es por eso que es controversial. Bueno, hemos hablado un poco del elemento mercurio.
fuera sido muy significativo conocer tanto los aportes como las propiedades de cada elemento químico. Pero entonces, como son tantos, la idea es que a cada uno de ustedes les voy a asignar un elemento químico con el objetivo de que hagan un video corto del elemento pues, que les voy a asignar. Las especificaciones se las dejo en el taller. ¿Listo? Entonces, que tengan feliz día.